En Aquamare queremos que tu espacio al aire libre sea tu lugar en el mundo. Construcción de piscinas, sistema de riego, muebles de jardín, hidromasajes, energías alternativas, productos para tu piscina, herramientas para jardinería y mucho más. Locales en Resistencia, Avenida Sarmiento 2100, celular 3624 517841. En Corrientes, Avenida 3 de Abril, celular 3794 50 65 520. Como les anticipé antes de ir a la pausa, la siguiente nota habla sobre la importancia de la nutrición de los cultivos en la sequía. Martín Díaz Zorita, él es el coordinador del Comité Técnico de Fertilizar y nos va a hablar sobre la importancia que tiene la nutrición en los cultivos en estos momentos que se están transcurriendo, donde por la escasez de lluvia no hubo la acumulación de agua en el perfil del suelo que hubiera sido deseable, y también produce una serie de demoras en las siembras tempranas como para el maíz, soja y girasol. Escuchemos su opinión. Primero hacer un diagnóstico reconociendo que en los últimos años tenemos muchas evidencias que los análisis de suelo nos están ayudando a identificar sectores de lotes, ya no hablamos de regiones, sectores de los lotes con niveles distintos de fósforo, niveles distintos de materia orgánica, niveles diferentes de zinc u otros elementos. Entonces, punto de partida, diagnóstico inteligente, conocer el sujeto que es el suelo como reservorio de nutrientes para establecer la mejor estrategia de manejo. Lo segundo es recordar los principios básicos para hacer una administración responsable de nutrientes. Identifico cuál es el elemento que me está limitando la producción o me la va a limitar, y producción es crecer. Por lo tanto, me toca anticipar a crecer en formación de raíces, fósforo, en energía, fósforo, azufre, nitrógeno, es en la clorofila, la fijación del carbono, es decir, la incorporación proporcional al crecimiento, al funcionamiento de la planta, zinc, potasio, depende de la región, como elementos que acompañan, pero que son claves si se encuentra en condición limitante. Primero elegir el nutriente, después decidir cómo lo voy a aplicar. ¿Cómo lo voy a aplicar? Es decir, lo voy a dejar en superficie, lo voy a incorporar en la línea de siembra. Cada fertilizante, ya salimos de nutriente, cada fertilizante tiene particularidades para hacer más eficiente su aprovechamiento. ¿Cuáles podemos aplicar en superficie, al voleo, o cuáles vamos a estar sembrando en bandas incorporadas en el suelo, cerca o más distantes de la línea de siembra? Tercer paso, ¿en qué momento vamos a hacer esa aplicación? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que lograr es que ese fertilizante se solubilice, pase a la solución del suelo y esté en el agua del suelo esperando que la planta lo demande con la transpiración para su crecimiento. Y finalmente definir la dosis, que la dosis es el requerimiento que vamos a tener para que el cultivo funcione, siempre que estamos en una condición de estrés, o sea, que sabemos que el cultivo va a tener una condición que va a limitar su crecimiento, me toca anticipar, porque el mismo estrés que afecta a las plantas está afectando al sistema. Entonces el sistema tiene menos capacidad de reaccionar y provisionar, en este caso, nutrientes. Es un año muy importante para el diagnóstico temprano, para la ejecución temprana y para el acompañamiento del crecimiento del cultivo antes de llegar a las etapas críticas de formación de rendimiento. Teniendo en cuenta la sequía, lo que cuestan los fertilizantes, los costos que tiene hacer una hectárea agrícola hoy, la utilización de este insumo hay que hacerla en función de la disponibilidad de agua en cada ambiente, en cada lote. ¿Cómo aplicarlo? Bien, la disponibilidad de agua en cada ambiente o cada lote es lo que nos define la expectativa de rendimiento. Sabemos que el 80% del rendimiento de cultivos de verano está definido por la cantidad de agua que tenemos en el suelo al momento de sembrar o en los primeros momentos después de sembrar, y que se consolida por la condición de febrero, marzo, es decir, llenado del grano. Esa combinación es clave. Si decidimos sembrar, es decir, tenemos agua para clavar una sembradora y poner semillas para que acompañen el cultivo, tenemos que acompañar la máxima eficiencia de conversión del agua, y eso es, me anticipo, con la nutrición. Se confirmó la compensación para pequeños y medianos productores de soja y maíz. Ustedes saben que el ministro de Economía, Sergio Massa, firmó recientemente la resolución que crea el programa de compensación para pequeños y medianos productores de soja y maíz que no ingresaron al programa Incremento Exportador.
informó el secretario de Agricultura de la Nación. Dichos fondos son provenientes del dólar soja y será el siguiente el aporte: 6.500 pesos por hectárea de soja y 20.000 pesos por hectárea de maíz declaradas. Quien nos va a hacer un comentario al respecto es Elvio Guía. Él es el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina. La resolución salió el día de ayer y ya tenemos algunos productores preguntando, si bien no va a ser mucha la cantidad de productores, pero creemos que ese productor que, vuelvo a decir, terminó complicado por un año complejo, donde en mayo-junio tuvo que hacer frente a sus obligaciones y no pudo entrar en el incremento exportador de soja, o sea, el famoso dólar soja, pueda tener esta ayuda y ojalá que sea rápida y que sea sencilla, que es lo que siempre pedimos, sobre todo para que no haya burocracia y problemas de que llegue ese dinero. Estamos en un momento, ya sería hasta casi tarde, ¿no es cierto? Porque en un principio se hablaba para fertilizante y para semilla de soja. Después, bueno, eso se cambió, pero en algunas zonas, muy pocas, pero en algunas zonas algo se ha alargado. Ahora ya ha habido una lluvia un poco más generalizada y vemos que hay mucha gente que ya empezó con los trabajos de siembra de soja, ¿no sé. ¿Cuántos productores serían los beneficiarios de esta medida? Bueno, a ver, ese es un número que no tenemos bien claro. Sí tenemos claro cuántos sembraron, aproximadamente menos de 400 hectáreas de soja y menos de 100 hectáreas de maíz. Estaban hablando en el Ministerio, en la Secretaría, perdón, de 22.000 productores. Seguramente muchos de ellos habrán vendido en el dólar soja, tendrán mucho stock de soja, algunos también. La compensación por hectárea para soja es de 6.500 pesos por hectárea y la de maíz es de 20.000 pesos por hectárea. Entonces, un productor que siembre 4.000, ¿no es cierto? 400 hectáreas de soja, que sería el máximo, sería más o menos unos 2,5 millones de pesos. Un poquito más, un poquito menos. Y si tuviera 100 de maíz más, serían 2 millones más, 20.000 por 100, ¿no es cierto? Después eso se calcularía de acuerdo a las hectáreas que declararon el CISA el año pasado. Si es menos, menos, pero el puntual es 6.500 pesos por hectárea de soja y 20.000 por hectárea de maíz, dependiendo de las declaradas en el CISA el año pasado. ¿Y a ustedes esta ayuda los deja conformes? No, nunca te deja conforme, porque nosotros tenemos que terminar de alguna vez de ir de coyuntura en coyuntura y ver cómo podemos hacer para buscar soluciones a mediano y largo plazo, políticas de Estado que se vayan a mediano y largo plazo. Y vamos a un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Estamos en una emergencia en muchas partes de la Argentina, tanto con el trigo como con las economías regionales. Ahí todavía estamos a la voluntad del gobierno, no hay una política de Estado de seguro multirriesgo, no hay un cambio en la ley de emergencia. La ley de emergencia es totalmente obsoleta, más allá de los fondos, ¿no es cierto? Porque los fondos por ahí pueden llegar, pero muchas veces vos llegás con un fondo de 500.000 pesos y seguís pagando anticipos de ganancia, y la verdad que te dan por un lado y te sacan por el otro, así que tiene que haber toda una reforma de la ley de emergencia. Esto va para los diputados y los senadores también, que tomen nota, porque ya quedó obsoleta, y vuelvo a decir, no es lo ideal, es lo posible. Lo ideal es una política a mediano y largo plazo, pensando en los pequeños y medianos productores, pensando mucho más en las economías regionales. La siguiente nota habla sobre el trigo HB4. Ustedes saben que el trigo HB4 es el primer trigo transgénico del mundo tolerante a sequía y es un desarrollo argentino. Fernando Rivara, él es presidente de la Federación de Acopiadores y señala que falta cierta claridad al momento de comercializar este trigo. Escuchemos su opinión. Lo que vengo diciendo desde el primer día que salió el HB4. Díganme qué exportador compra trigo HB4. Simplemente eso. Díganme qué exportador
compra trigo HB4. Díganme cuáles son los molinos que muelen HB4, porque, a ver, molino HB4 se está moliendo mucho, pero nadie dice en qué molino se está moliendo. O sea, Bioceres no dice ni dónde sembró el trigo, ni qué molino lo está moliendo, cosa que está pasando hoy en Argentina. O sea, hay un oscurantismo muy grosso en la comercialización de este trigo. Algunos periodistas han investigado con notas verdaderamente impecables al respecto, pero yo básicamente el acopio lo único que dice es, díganme a quién le puedo vender trigo. O sea, si a mí me entra un trigo HB4, un trigo transgénico, no un HB4, un trigo transgénico a mi planta, que no tengo manera de comprobarlo, no tengo manera práctica, o sea, tengo que mandar a analizar el trigo a hacer un PCR, un análisis, que me tarda 3-4 días en laboratorios en Buenos Aires, Rosario, es impensable. Tenemos que dejar todos los camiones durante 3-4 días, impensable. Entonces yo descargo el trigo y si a mí alguien me entrega un trigo transgénico y lo mando al puerto, el puerto me rechaza el trigo. Entonces, esta es la situación que venimos diciendo hace años y nos responden con que esto es bueno para el productor. Y yo digo, esto para el productor es un desastre, porque el día que tengamos un problema en el mercado internacional, todos vamos a sufrir las consecuencias. El trigo argentino, sea lo que sea, va a valer mucho menos. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, les voy a anticipar uno de los temas que vamos a estar viendo en la próxima edición. Se trata de los ingresos, los precios y las tendencias en el mercado de cañuelas, entre otras noticias y novedades. Ahora sí, me despido de ustedes. Les agradezco que nos acompañen todos los días desde muy temprano. Nosotros seguiremos trabajando para traerle toda la información de la provincia, la región y el país. Los espero en el próximo programa de Amanecer Rural.